Ya. Bueno. Mm, no. Ahí está. Bueno, y ¿cómo puedo hacer hacia atrás? Una filmina. Eso no me sé. Ya. Y bueno, el reconocimiento de los derechos humanos tiene tres importantes eslabones en los que se han ido constituyendo. Primero, la Carta de Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la elaboración e formulación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros tratados de derechos humanos, como son la CEDAW, la Convención contra el Genocidio, la Convención de Derechos del Niño. ¿Y por qué hacemos referencia en forma muy resumida a este proceso de incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos? Porque son la base de donde van a surgir la CEDAW, que es uno de los instrumentos de protección de los derechos de las mujeres en el sistema de Naciones Unidas, y que tiene como característica tener una comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer, que estableció ya normas y convenciones internacionales para ir cambiando la situación de discriminación que tenían las mujeres en ese entonces y la carencia de instrumentos específicos que vayan a defender sus derechos. Es así que esta comisión hace importantes aportes a lo que fue, por ejemplo, la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se consideraba como paradigma universal al hombre, y la comisión va a cuestionar ese hecho y van a cambiar la Declaración Universal como derechos del hombre para incorporar los derechos de las y los humanos, ¿no? Ese es uno de los aspectos importantes que incorpora la comisión. También hace evaluaciones sobre la condición jurídica y social de las mujeres a nivel mundial, investigación país por país, y que son los documentos base para redactar los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres. El sistema de Naciones Unidas, que es donde se formula la CEDAW, tiene como un instrumento base la Carta de las Naciones Unidas, que es el elemento constitutivo de las Naciones Unidas. Sabemos que históricamente se conforman a raíz de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, y a nivel mundial que garantice que los derechos de las personas y en todo momento. Y es así que en 1945 se crea las Naciones Unidas, y posteriormente la Carta de las Naciones Unidas, que en realidad es el instrumento de derecho internacional que delinea los derechos y las obligaciones de los Estados miembros y establece los órganos principales y los procesos que se deben realizar para hacer valer los derechos en el sistema. Las Naciones Unidas oficialmente nacieron el 24 de octubre del 45, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros asignaran la voluntad de su conformación. Entonces, tiene 4 propósitos las Naciones Unidas, fundamentalmente: mantener la paz, la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, realizar nacional en la solución de los derechos humanos y servir de centros que armonicen los esfuerzos de las naciones.
Si nosotros vemos en la actualidad el rol que juegan las Naciones Unidas en mantener la paz, por ser conflictos internos en Nicaragua, se pronuncia la violación de derechos humanos por el Estado, o cuantizar la seguridad de los civiles. Personas la elaboración de la convención de la CEDAW, que más adelante vamos a desarrollar más detalladamente. Nada más estoy haciendo una síntesis de lo que ha sido históricamente la conformación de los derechos humanos en el mundo. Y bueno, incluye derechos civiles y políticos, el más importante y que tiene relación con las mujeres y en realidad con todas las personas, el derecho a la vida. Incluye también el DESC y a las mujeres en relación a lo que nos importaba en ese entonces como movimiento organizado era que se resguarde el derecho a la salud. Marca un hito histórico en los derechos humanos, ya que por primera vez el mundo tiene un documento acordado globalmente donde se reconoce que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y que todos tenemos derechos y libertades proclamados sin distinción de raza, sexo, condición social, ni credo alguno. No sé qué está pasando. ¿Ya? Mira. Bueno, y luego de una síntesis de esos importantes instrumentos a nivel internacional, una puntualización en esta parte. Y es que ya en la década de los 70, el movimiento feminista internacional gana un reconocimiento a nivel mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el año 75 como el Año Internacional de la Mujer y organiza la primera conferencia mundial sobre la mujer en México. Son 3 conferencias fundamentales las que dan lugar a la creación de la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres. La primera conferencia definió un plan de acción mundial para implementar los objetivos del Año Internacional de la Mujer, que era un conjunto de directrices que deberían adoptar los estados para lograr el desarrollo de las mujeres en sus territorios. A raíz de esta conferencia mundial se declara el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que comprendía entre el año 1976 y 79, la Asamblea General aprueba la Convención de la contra toda forma de discriminación contra las mujeres, que se resume por sus siglas en inglés como la CEDAW. Y les decía que íbamos a tomar la primera conferencia, luego la segunda conferencia, que es sobre la mujer, que se da en Copenhague, que en 1980 tenía el objetivo de cuánto habían avanzado este plan que se formula en la primera conferencia mundial. No había muchos avances, surge un programa de acción que requiere que todos los estados a nivel mundial
tomen acciones más rigurosas para lograr el adelanto de las mujeres y centra sus recomendaciones en relación a que las mujeres tengan acceso a la propiedad, mejoras en sus derechos respecto a la herencia, la custodia de los hijos y la pérdida de la nacionalidad. Ya la tercera conferencia revisa y evalúa los logros de la década que se formula en la primera conferencia, la década de la mujer, y la tercera conferencia se celebra en Nairobi, Kenia, y tenía el mandato de establecer medidas concretas para superar los obstáculos y las metas que se habían logrado, que se habían previsto llegar en la década del decenio de la mujer, pero que no estaban avanzando los estados, existían muchas limitaciones. Es acá donde surgen sobre todo los movimientos de mujeres, porque paralelamente participan un foro paralelo de ONGs donde participan más de 12,000 representantes del mundo, y los gobiernos adoptan una estrategia para avanzar en lo que fue Nairobi y describen medidas para lograr la igualdad de género a nivel nacional y para promover la participación de las mujeres en los esfuerzos de paz y desarrollo. Entonces, si ustedes, hay una característica fundamental entre la segunda y la tercera conferencia y la primera. La primera delinea un trabajo que debía realizarse a 10 años. La segunda ya elabora un plan de acción. La tercera revisa, evalúa, pero además ya avanza un poco más allá porque adopta estrategias que deberían realizar los estados. Y la cuarta conferencia de la mujer, mundial de la mujer, celebrada en Beijing en 1995, ya marca un hito de inflexión para la agenda mundial por la igualdad de género. Adoptan más de 180 países por unanimidad una declaración y plataforma de acción de Beijing, que es en realidad la agenda del empoderamiento de las mujeres y se considera el documento de política global para lograr la igualdad de género. Tiene varios objetivos estratégicos y acciones para el adelanto de la mujer y tiene 12 áreas críticas sobre las que se proponen trabajar los estados. Estamos hablando de pobreza, educación, capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, ejercicio de poder y adopción de decisiones, mecanismos institucionales. A esto se refiere a las instancias que en los estados, en los gobiernos deben trabajar a favor de los derechos de la mujer, derechos humanos de la mujer, medios de difusión y medio ambiente. Entonces ya se perfilan puntos claves sobre los que los estados deben ir avanzando para responder sobre los compromisos que han asumido. Y en la década de los 90 son 3 conferencias las que marcan este proceso de avance de los derechos de las mujeres. La conferencia de Viena en el 93, que establece que los derechos de las mujeres son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos y se centra en lograr la participación en igualdad y la erradicación de la discriminación. La conferencia del Cairo del 94, que elabora el programa de derechos reproductivos y establece que los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos y que las mujeres tienen el derecho a decidir responsablemente sobre el número, espaciamiento de hijos, los medios para ejercer sus derechos sexuales reproductivos, disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y ese es uno de los avances que hace esta conferencia. La conferencia de Beijing de 1995 y la plataforma de acción confirman que los derechos reproductivos establecidos en el plan de acción del Cairo reconoce que la igualdad y la equidad de género y la emancipación de la mujer son esenciales para la sociedad y aseguran la protección de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo importante acá? Que ya se comienzan a hablar, los estados comienzan a cuestionarse sobre que formalmente las mujeres habían avanzado en lograr que se les reconozcan derechos a nivel internacional, pero también que se amplíe la gama de reconocimiento de derechos en los estados. Sin embargo, no era posible lograr que las mujeres ejerzan efectivamente su derecho, por ejemplo, a la sexualidad o su derecho a definir cuántos hijos tener, si
no se partían de políticas públicas que generen que este derecho pueda ejercerse, pueda hacerse valer, pueda ser posible para las mujeres. No podían hablar del derecho a la vida si no se superaba, era cortada como lo es ahora, o corría riesgo de perder varios miembros o funciones de su cuerpo y los sentidos. Entonces, ya es acá donde los criterios de igualdad, discriminación, ejercicio de derechos en forma sustantiva, se van a ir incorporando y se van realizando en los países, sobre todo a nivel de América Latina, una serie de reformas legales para hacer posible, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la ley de cuotas para que las mujeres puedan acceder a sus derechos políticos y puedan representar y ser representadas en las asambleas legislativas. Entonces, ese ha sido como un avance a nivel internacional hasta que se consolida la CEDAW. ¿Por qué es importante la CEDAW para el sistema de Naciones Unidas y para conocer sobre los derechos de las mujeres? Porque primero establece los criterios de igualdad y no discriminación. Y les decía que las de México en 1975, la que genera sobre todo las condiciones para elaborar la CEDAW. La CEDAW es el primer instrumento específico que reconoce una gama de derechos de las mujeres y es una herramienta en el mundo para las mujeres y la igualdad de género. Propone las bases para que tomen decisiones judiciales, políticas públicas. ¿Por qué decimos que propone las bases para que se tomen decisiones judiciales? Porque la CEDAW incorpora un elemento clave que los jueces les ha costado, hay que decir la verdad, asumir que deberían valorar, ponderar e incorporar en sus decisiones judiciales. Igualdad y no discriminación. Ese elemento sobre el que incluso se cuestionaba si todos somos iguales frente a la ley, ¿por qué las mujeres necesitan que se les reconozca derechos específicos como el derecho al 30% de participación en la ley de cuotas de 1997? ¿Por qué las mujeres necesitan que se reconozca su derecho a vivir sin violencia si los hombres también tienen el derecho a vivir sin violencia? ¿Por qué es necesario que a las mujeres se les reconozca que tienen derecho a la salud, a la vida sexual y a la salud sexual y reproductiva y a ejercer su sexualidad, si los hombres también tienen ese derecho? Entonces, fue una lucha, y hay que decirlo, para que los jueces, los fiscales, vayan a identificar que las mujeres venían de la base, con una base, partían de un suelo desigual. Las mujeres, para ejercer su derecho a la participación política, tenían que cumplir los roles domésticos, además negociar o exponerse a la agresión de sus esposos, o como ahora se ve, estar expuestas a la violencia política. Las mujeres, para ejercer su derecho a la educación, debían primero hacer sus labores domésticas, lo cual recargaba y limitaba que ejerzan su derecho a la educación en condiciones de igualdad con los varones. Lo mismo sucedía con su derecho al trabajo. Para trabajar, la carga laboral hace que las mujeres cumplan 3, 4 veces más horas trabajando en su casa y en su espacio laboral. Y entonces esta es una herramienta que va a identificar y asentar las bases para que se vayan a hacer reformas constitucionales que vayan a hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las mujeres e influye considerablemente en políticas públicas. ¿Y por qué decimos en las políticas públicas? Porque son a través de las políticas públicas donde el Estado puede generar condiciones para que las mujeres ejerzan sus diferentes derechos. Por ejemplo, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia demanda que los estados incorporen presupuestos, partidas presupuestarias en los diferentes niveles de gobierno a objeto de que se cuenten con instancias de atención, de prevención, de procesamiento, de sanción,
de los delitos de violencia doméstica. Incluso hay un avance, ahora se considera la violencia un delito, antes no era un delito. Antes, yo recuerdo, y porque he sido parte de este proceso, que teníamos que negociar con el capitán Manfred Reyes Villa a objeto de que podamos atender en Villa Pagador, en Villa México, SLIMS, cumpliendo algo que según la ley 1674 era obligación del municipio. Nosotros como ONGs atendíamos para demostrar a ese alcalde que evidentemente había necesidad de que las mujeres cuenten con los SLIMS. Ya estaba en la ley, ya había las atribuciones, pero había un justificativo de decir no es necesario, y sí se implementaron las defensorías, pero los SLIMS se implementaron en este proceso recién en el 2008. Y la ley ya tenía, desde el 2003 estaba implementada. Entonces, las políticas públicas son importantes y la CEDAW tiene una importancia fundamental para el desarrollo de estas políticas públicas porque a través de su ratificación como instrumento los estados se obligan no solamente a modificar sus decisiones judiciales o a incorporar estos criterios, estos estándares internacionales de derechos humanos en sus resoluciones judiciales, sino a realizar reformas constitucionales, reformas legales, y a implementar políticas públicas que hagan posible el ejercicio de los derechos de las mujeres. Este instrumento además define lo que es la discriminación e incluye la discriminación como intención o resultado, y hablamos de la igualdad sustantiva. El Comité para la Eliminación, el 2004, señala que es insuficiente la igualdad formal, esto que les decía de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Este comité ya apunta a que los estados deben desarrollar estrategias para que la igualdad sea realmente un hecho material y vivido por las mujeres. Entonces, supone modificar ciertas circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos o a tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. Y acá es importante el compromiso que asumen los estados para desarrollar medidas temporales que aceleren la igualdad de facto. Hablamos en nuestro país muy claro, ha sido incontrovertida la ley de cuotas de 1997 que establece un 30% de participación obligatoria de las mujeres en la lista de las candidaturas de los partidos políticos. Y los varones cuestionaban tremendamente las organizaciones, los mismos partidos políticos, de por qué se debería obligar a que las mujeres estén en un 30% si eran igual los derechos de hombres y mujeres. Y entonces, qué difícil fue aquella vez para que salga esta ley, hacerles comprender a los legisladores, hacer comprender a los dirigentes de partidos políticos que si no había esto, no había mujeres en listas. Y las necesidades, las demandas, las percepciones de las mujeres en política, las propuestas de las mujeres que tienen que ver con necesidades de desarrollo humano fundamentalmente, no podían incorporarse en las políticas públicas y en las propuestas que presentaban las candidaturas. Entonces la CEDAW ha tenido un importante apoyo para desarrollar esto, no solo en nuestro país, también en otros países. Además, la CEDAW incorpora la dimensión sociocultural y ahí se establece que actividades, ideas en torno a la cultura, la tradición, la religión, la costumbre, que restringen los derechos de las mujeres o que hacen valer prácticas o estereotipos que surgen del concepto de inferioridad de las mujeres deben ser superados. Y es así que en el caso de nuestro país, por ejemplo, se va a cuestionar fuertemente el hecho de que se modifique en el Código Penal la figura penal que establecía que el rapto con fines matrimoniales, porque estaba legalmente establecido que las niñas que adolescentes raptadas, si su agresor lograba que aceptaran sus familiares que se casara, ese delito ya no se procesaba penalmente. Y entonces ahí es donde se van
paulatinamente superando varias leyes que eran discriminatorias y que respaldaban los hechos de violencia. En nuestro país, antes de la ley 1674 del 2003, contra la violencia doméstica intrafamiliar, estaba legislado que las mujeres no podían procesar penalmente a sus cónyuges porque estaba prohibido legalmente hacerlo. Entonces, estos procesos de cambio de estereotipos, de roles, de percepciones erradas en torno al rol de las mujeres en las familias, en la sociedad y al ejercicio de sus derechos, van siendo modificados y se van incorporando estos derechos reconocidos al principio de la exposición. Incorpora también problemáticas específicas de las mujeres la CEDAW. La CEDAW demanda que los estados generen acciones, generen políticas públicas, generen leyes para promover la participación política de la mujer, eliminar la pobreza, mejorar la educación. Ahí tenemos esta política de Estado tan positivamente valorada con el presidente Evo Morales, que es de la alfabetización en todos los lugares del país, donde las mujeres han sido las más beneficiadas con esa política, no obstante que no se había pensado en que esto iba a favorecer más a las mujeres que a los varones. Obliga a los estados que las ratifican a garantizar la igualdad de jure y de facto, redefine la igualdad y amplía la responsabilidad estatal a personas privadas. Antes de la CEDAW, que este es un instrumento específico de derechos humanos de las mujeres, los estados solamente eran responsables de la violación de derechos humanos. A partir de la CEDAW también se reconoce que los estados deben generar acciones para que personas privadas, empresas, instituciones no violen los derechos de las mujeres. Bueno, esta convención fue suscrita por 186 estados, tiene 30 artículos, de los cuales del 1 al 4 se definen las obligaciones de los estados, del 5 al 16 se reconocen los derechos, del 17 al 30 se establece las funciones del Comité de la CEDAW, sus atribuciones y las obligaciones del Estado. Tiene 19 miembros expertas en ese comité, elegidas por 4 años, y a la fecha han salido 39 recomendaciones generales sobre diferentes temas: trata, tráfico, violencia, participación política, violencia contra las niñas, y da las líneas generales sobre cómo se debe entender los problemas que viven las mujeres en relación a estos temas. Los aspectos negativos de la CEDAW: no incorpora la violencia contra las mujeres específicamente. Es hasta 1995 con la recomendación 19 del Comité de la CEDAW que afirma que la violencia es una forma de discriminación dirigida a la mujer por ser mujer y que afecta a las mujeres de forma desproporcional. Inhibe gravemente la capacidad de las mujeres para disfrutar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. Y esta recomendación ha sido base para que en nuestro país, con la ley 348, se vaya a incorporar la figura del feminicidio y de la violencia como delito, la violencia contra las mujeres como delito penal. Tiene un tratamiento débil de la trata de mujeres. El concepto de igualdad se fija en la CEDAW, considerando como modelo al hombre como parámetro, como modelo. Y eso ha sido fuertemente cuestionado por los movimientos feministas. Tiene una adopción tardía de su protocolo, son casi 20 años. La CEDAW se ratifica en 1979 y en 1999 recién se aprueba su protocolo, lo que da cuenta de las dificultades, porque los protocolos ya les permiten facilitan el procesamiento de los hechos individuales, y ahí se puede ver también un aspecto negativo en torno al avance de los derechos. 50 reservas ha tenido esta convención, sobre todo en los artículos 7, 8, 15, 16, donde estos artículos establecen la obligación que tienen los estados de eliminar la discriminación en la vida política y pública,
de representar a su gobierno, de la representación de las mujeres en el plano internacional, el reconocimiento de la igualdad de la mujer con el hombre ante la ley, la eliminación de la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y la familia. Las principales reservas son sobre todo aquellos países donde todavía se practican o los hombres tienen todo el poder en la familia y en el estado, en las relaciones de pareja, sobre todo países de Irán, algunos países de África, donde todavía las mujeres tienen un estatus inferior en la familia. Entonces, también es denominada como el Estatuto Jurídico Internacional de los Derechos de las Mujeres. Es el primer instrumento específico que reconoce la gama de derechos humanos. Es reconocida como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. En nuestro estado se ha ratificado a través de Ley 1100 en 1989, después del 79, son casi 10 años. En nuestro estado recién la ratifica e incorpora dentro de su normativa interna. Exige que los estados adopten medidas positivas para eliminar la pobreza. Bueno, esta es una síntesis de lo que ya hemos desarrollado. Las características de la CEDAW. Les decía ya, proporciona las bases para la consecución de la igualdad de hombres y mujeres, asegura el acceso igualitario de las oportunidades en torno a la vida política, a la educación, al empleo, a la salud, a la economía y en la sociedad. El comité de la CEDAW, encargado de evaluar el cumplimiento por parte de los estados, esta es otra función que tiene el comité, ha interpretado en torno a la violencia contra las mujeres que la violencia es una forma de discriminación que anula las garantías de los derechos humanos de la mujer, que es producto de la tradición, la costumbre y otras prácticas sexuales que crean estereotipos y ponen en peligro su salud, que afecta su empleo, por ejemplo, en los casos de acoso sexual, está relacionada con la prostitución, afecta el espaciamiento de especialmente a las mujeres campesinas, y catalogó a la violencia intrafamiliar como una de las formas más insidiosas de discriminación. El comité es el órgano supervisor del avance de los derechos de las mujeres. Y otro de los avances del comité es que define la discriminación, y esta es la definición que es utilizada por la mayoría. Es que la violencia se basa en toda distinción, exclusión o restricción basada en sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, gozo o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas, social, cultural, política. Este instrumento que acabamos de desarrollar de Naciones Unidas, pero el sistema interamericano también ha desarrollado instrumentos importantes para avanzar en torno a la protección de los derechos humanos. Igual tengo un resumen que no lo voy a desarrollar mucho porque ya estoy casi contratiempo. Se crea en el 59 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 67 la Comisión Interamericana se constituye como uno de los órganos principales de la OEA y formula la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, denominada la Convención de Belén do Pará. Entonces, desde el sistema de los estados americanos, que son en realidad todos los estados de habla hispana, es que este es el instrumento fundamental donde las mujeres ven no solo reconocidos sus derechos, sino aspectos importantes para el avance de sus derechos. Y bueno, el marco normativo en el sistema interamericano a nivel general es la Declaración Americana de Derechos del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el primer protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales de San Salvador, el protocolo de los específicos y los instrumentos específicos del sistema interamericano,
el protocolo a la Convención Americana que determina la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir la tortura, la Convención de Desaparición Forzada y la Convención de Belém do Pará. La Declaración Americana de Derechos Humanos tiene un importante preámbulo donde se reconoce a todos los hombres, y esto es algo que también en el sistema interamericano se cuestiona, porque la misma Declaración Americana incorpora a todos los hombres, se reconoce al hombre como paradigma de lo humano y no se incorpora a las personas. Y este es uno de los cuestionamientos que han hecho las mujeres y que finalmente no se ha podido o no se puede cambiar, pero que sí es importante que la de reconocer que ya en estos instrumentos desde 1948 también iban con la carga de discriminación hacia las mujeres, porque se habla solo de los hombres. Es como que las mujeres no se les reconocía su derecho a la libertad, de igualdad, de dignidad de derechos, porque se suponía que al nombrar los hombres se nombraba a las mujeres y se reconocía al hombre como paradigma de lo humano, y obviamente eso limitaba el nombramiento de las mujeres en estos instrumentos, el reconocimiento específico de ciertos derechos. Y bueno, hablamos que es deber del hombre, los deberes del hombre, ejercer, mantener y estimular los medios a su alcance, servir con espíritu. Solo lo he puesto con ese fin, para que podamos ver cómo ya los propios instrumentos de defensa de los derechos humanos desde 1948 tenían una carga discriminatoria en torno a la incorporación de las mujeres. La Declaración Americana de Derechos del Hombre de 1948 establece que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Y aquí sí es donde, bueno, definitivamente ya se incorpora a la persona humana. Por lo tanto, los estados reconocen que cuando un estado legisla en esa materia, no crea ni concede derechos, sino que reconoce derechos existentes. Los estados no nos crean derechos, nos reconocen derechos con los que ya nacemos por el solo hecho de ser personas humanas. Tanto la Comisión como la Corte ha establecido que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la declaración constituye una fuente de obligaciones internacionales que, al igual que los otros instrumentos de Naciones Unidas, dan las líneas, las bases para poder incorporar determinados derechos y eliminar ciertas prácticas discriminatorias. Algo importante es el reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación. El artículo 2 de esta convención establece dos principios básicos del sistema internacional de derechos humanos. En su artículo 2 consagra el derecho a la igualdad y la no discriminación, aclarando que no puede discriminarse por motivo de no discriminación. Establece que además de tener un valor específico que tiene por sí mismo, es considerado un derecho herramienta, ya que permite el ejercicio de todos los demás derechos contenidos en el pacto, en consonancia con el principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, que es la igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hablamos de que tenemos el derecho a la educación, no podemos decir que el derecho a la educación sea totalmente igual para todos, porque el derecho a la educación de un niño que camina horas para llegar a su escuela en las comunidades más alejadas no puede equipararse con el derecho a la educación de un niño en la ciudad, que a veces es trasladado incluso en la movilidad de sus papás. Entonces, el derecho a la no discriminación es un derecho accesorio porque va a dar lugar no solamente a hacer efectivamente posible el derecho a la educación, por ejemplo, sino a cómo los estados, para garantizar en igualdad de condiciones el derecho a la educación de ese niño, qué políticas públicas, qué acciones concretas pueden desarrollar para hacer que esa desigualdad de facto de un niño de una comunidad con un niño de una ciudad pueda superarse y que ese niño efectivamente pueda ejercer su derecho a la educación. Entonces, el derecho a la igualdad y a la discriminación es un derecho llave, es un derecho accesorio a
al ejercicio de muchos otros derechos. Lo mismo sucede con el tema de violencia contra las mujeres. No podemos hablar de que las mujeres tenemos derecho a la vida y a la salud si estamos permanentemente expuestas a las agresiones físicas desde nuestras parejas y que nos permite no solamente no ejercer nuestro derecho a la violencia, sino no ejercer nuestro derecho al trabajo, a la libertad, a la educación. Entonces, este es un importante eh, avance, pero como no sucede eso en que se han implementado en nuestro país, porque es donde más se han desarrollado los incluso cuestionando y tensionando los derechos civiles y políticos, porque no debemos negar que el derecho responde a una determinada línea de pensamiento político y van a ser respaldados o limitados en función a esa línea política. Y estamos viendo permanentemente, se nos dice, ¿no?, que se está limitando el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión, el derecho en contraposición a que se está avanzando más sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a los beneficios sociales y a todas las políticas que se han ido generando últimamente en nuestro país. Y es que esa tensión no debería haber, porque ambos derechos son fundamentales para que las personas se desarrollen. Y en la observación general del comité número 20, establece que la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales es fundamental porque no solamente se debe desarrollar los derechos civiles, que son el derecho, les decía, a la libertad de pensamiento, de opinión, a que se respete tu privacidad, tu independencia, tu inviolabilidad de domicilio, ¿no?, donde el Estado no interviene, sino que también es importante que el Estado intervenga, y esta es la observación general 20 del Comité del FIDES, que establece que los Estados deben garantizar estos otros derechos para que sea posible el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas, sobre todo de las mujeres, porque ellos parten de la base de la discriminación. De superar la discriminación. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recoge los derechos civiles y políticos y los considerados de desarrollo progresivo en la medida de los recursos disponibles y se basa en amplios principios de no discriminación y protección de la ley. En su artículo 1 establece el respeto que deben tener los estados de los derechos y el deber de garantizar
su libre y pleno ejercicio sin discriminación. Cuando un derecho reconocido no esté garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, al Estado le compete adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo. O sea, les obliga a los estados que lo han ratificado a hacer posible que los derechos no reconocidos y que deban reconocerse, se los reconozca e incorpore en la normativa interna. Se reconoce el derecho a la igualdad de protección ante la ley, y esto es importante para las mujeres porque esto es una de las bases de su falta de reconocimiento real de la igualdad de las mujeres ha generado falta de protección de las mujeres ante la ley. Un caso reciente es, por ejemplo, lo que ha sucedido con el COVID-2019. Todo el órgano judicial, el Ministerio Público, han definido por resoluciones de ambas instancias suspender la atención de esos servicios de los juzgados de violencia contra las mujeres y de las fiscalías especializadas en el COVID, pero la brigada, no es la brigada, la FELC-CB ha ido atendiendo normalmente. Y entonces, al establecer una norma igual para todos los juzgados y las fiscalías, se ha puesto en riesgo muchas mujeres que no han podido hacer valer su derecho a la no violencia, y sus procesos se han quedado, no recuerdo si era más de 300 procesos, no, más de 900 procesos sin reportar al juez de garantías. Se han quedado los procesos en la FELC-CB sin poder reportar al juez de garantías y poniendo en riesgo a más de 900 mujeres aquella vez. El Pacto de San José de Costa Rica contempla también la suspensión de ciertos derechos en situaciones de emergencia, siempre que se ajusten a los criterios estipulados en el artículo 27. Estamos hablando de no se podrá discriminar con fundamento en el sexo, entre otras cosas. Entonces ya desde estos instrumentos se van reflejando los criterios de protección específica para las mujeres. La Convención de Belén do Pará es un instrumento importante del sistema interamericano, que refleja el consenso no solo de los actores estatales, sino también de los no estatales para erradicar la violencia en los estados. Se basa en el reconocimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y que reconoce que la violencia es una violación de derechos humanos, y más tarde en la Declaración de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y los acontecimientos ulteriores a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Estamos hablando del Plan de Acción de Beijing. La Convención de Belén do Pará reconoce que la violencia traspasa las fronteras domésticas, y este es el gran aporte que hace este instrumento. Reconoce que la violencia contra las mujeres no es un tema privado, sino es un tema público, por cuanto el Estado debe hacerse cargo de su disminución, de su erradicación. El artículo 5 reconoce que la violencia impide que las mujeres puedan ejercer otros derechos. El artículo 6 hace referencia a la relación de la violencia de género y la discriminación, y establece que el derecho de la mujer a una vida de violencia incluye, entre otros, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales. Esto ya lo habíamos visto en la Convención de la CEDAW también, pero aquí se reafirma específicamente el tema de género y el derecho que tienen las mujeres a no ser discriminadas por su sexo, además de generar acciones concretas del Estado. Es un marco de referencia sobre la gravedad del problema de las mujeres y otorga unos lineamientos que los estados deben seguir a través de sus órganos competentes para tomar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y bueno, este es un resumen. Hay una parte importante de la Convención de Belén do Pará que establece que no solamente puede ser perpetrada por particulares o por agentes del Estado, sino que la tolerancia de la violencia por los agentes del Estado
también debe ser sancionada y amplía el ámbito de acción del sistema interamericano, y este es uno de los elementos centrales de la sentencia de Campo Algodonero, donde se ha sancionado al Estado mexicano porque no ha intervenido en forma oportuna y en forma responsable para eliminar hechos sistemáticos de violencia por agentes del Estado que no han intervenido de acuerdo a los protocolos que deberían y que ya tenían establecidos en México. Bueno, define el concepto de violencia contra la mujer sobre cualquier acción basada en género, a diferencia de la CEDAW, ya hay una definición que incorpora el tema de género, que cause muerte, daño, sufrimiento hacia la mujer. Esta es una definición amplia porque establece cualquier característica, estructura, ya sea en la familia o en la sociedad, que de discriminación por género puede ser catalogada como violencia doméstica. Y bueno, obliga todos ambos instrumentos a que los estados tengan obligaciones primarias y secundarias. Las primarias de respeto, garantía, de respetar las limitaciones que le imponen los derechos humanos, de actuar como defensor y proveedor de ellos, y también en su caso de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y velar porque las autoridades y funcionarios se comporten de conformidad a la obligación. Y las secundarias de responsabilidad por incumplimiento o violación de las obligaciones primarias de respeto y garantía, y de adoptar medidas legislativas o de otro carácter. Bueno, ahora yo estoy presta a las preguntas que puedan tener los participantes. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna consulta? Si tienen alguna consulta, pueden hacerla ahora también los participantes que se encuentran en sala. Adelante, por favor. Mi consulta es si usted podría, digamos, referir, digamos, a algunos casos de violencia política concretos y que afectan, digamos, esta situación, ¿no? Sí. Sí, tenemos sobre todo de concejalas del Alto. No recuerdo bien los nombres, pero sí ha tenido, si bien las mujeres ahora participan en las listas electorales y pueden ser candidatas y ser electas como representantes, en la práctica del ejercicio de su participación política son violentadas por sus compañeros cuando no quieren tomar determinadas decisiones acordadas por el partido o cuando realizan acciones de control y seguimiento en las cuales no están de acuerdo los compañeros de partido. Y entonces las hostigan, las persiguen e incluso las matan. No recuerdo el nombre exacto de la compañera, pero sí esto ha generado que incluso a nivel del órgano electoral se establezca como un delito electoral la violencia política contra las mujeres, y en la nueva ley de partidos políticos ya se establece que en los tribunales mecanismos de procesamiento y sanción a hechos de violencia y acoso político contra las mujeres. Esto surge a raíz precisamente de las recomendaciones que hace el Comité de la CEDAW a fines de que se garantice el derecho de la participación política de las mujeres. Tenemos el caso en La Paz, tenemos también casos en Santa Cruz y aquí en Cochabamba. Esto que está sucediendo ahora último con las compañeras de la Asamblea Municipal, Legislativa Municipal, ¿no? Que son acosadas, creo que por haber determinado no apoyado, salirse de la comisión en la que estaban y hacerse elegir en contra de lo que habían decidido su partido político, ¿no? Entonces, esos casos de acoso y violencia política nos están mostrando que no obstante que las mujeres tienen el derecho a participar, cuando ejercen ese su derecho, se ven limitadas de poderlo ejercer efectivamente. También de Rebeca Delgado, que hablaron de que ella creo que se declaró libre pensante dentro del partido del MAS.
y la sacaron por pensar y diverger, de tener diferencia en torno a los mandatos que establecía el partido político, ¿no? Y prácticamente la sacaron de cualquier actividad política. No obstante que fue una de las que más apuntaló los derechos de las mujeres en la Asamblea Constituyente. Fue una... Habló en la Corte Interamericana, si no me equivoco, se le reconoció el derecho al... No, se reconoció que el Estado violó su derecho a la participación política porque no se reconoció su domicilio en una ciudad y de una ciudad y no en otra. Creo que tiene hasta reparación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, No sé si tienen alguna otra pregunta de los... Vamos a ver si hay comentarios. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar esta primera parte y agradeciéndole, doctora María, muchas gracias por brindarnos esta capacitación en esta temática. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes y bueno, un gusto compartir con los que están en el chat y los por aquí presentes. Muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda temática del día de hoy, que es Marco de Protección Nacional de Derechos Humanos. Para esto nos va a acompañar la doctora Mercedes Cortés. Ella es abogada de profesión, activista por los derechos humanos de las mujeres, trabaja especialmente en área penal, feminicidios, violencia de género. Es parte de la Fundación Voces Libres. Ellos cuentan también con un observatorio de justicia, ¿no? Y ha venido desarrollando ya más de 12 años de trabajo, doctora, o son 20 años, creo, ¿no? Pase. Gracias, Sheila. Buenas noches, doctora, gracias. Gracias, muy buenas noches. Me presento, soy la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres y sí, evidentemente ya llevamos 14 años en la lucha contra la violencia a las mujeres, desde en realidad la vigencia de la ley 348 y antes, porque el 2013, perdón, ha sido promulgada la ley 348 y nosotros estamos trabajando en esta temática desde el 2009. Sin embargo, la institución misma existe 30 años. Al principio ha nacido para trabajar en contra del trabajo de los niños en las calles, en los basurales y también en las minas. Y posteriormente ya el año 2009 hemos tenido un enfoque de derechos humanos y principalmente dirigido a este grupo vulnerable que es el binomio madre-niño. En ese sentido, bueno, me toca hablar del marco jurídico que protege a las mujeres. Conocemos que está en vigencia la ley 348, lo decíamos desde el 9 de marzo del año 2013. Asimismo, ha sufrido una modificación del procedimiento penal con la ley 1173. Muchos aspectos de esta ley lamentablemente no han sido para nosotros beneficiosos, al contrario, han jugado un rol contrario al título que se le ha dado a esta ley, pues la ley 1173 ha sido denominada de fortalecimiento en la lucha contra la violencia de las mujeres, y sin embargo, cuando ha sido aplicada la misma, nos hemos dado cuenta que era aún más proteccionista para los derechos de los procesados, de los agresores. Posteriormente a ello, no hace mucho, el año 2022, en julio, se promulga la ley 1443, una nueva ley que incluso para muchos hasta ahora es desconocida, que ya pone un freno a la posibilidad de quedar en impunidad y libertad los casos de feminicidio, de infanticidio,
de violencia sexual a niño o niña adolescente. Lo que hace esta ley 1443 es discriminar positivamente para prever que no se dé estos casos como justamente del señor Choque en La Paz, donde con 70 violaciones, con 3 denuncias, con 3 sentencias, perdón, él estaba quedando en libertad. Entonces, sin embargo, hay que hablar qué pasa con estas leyes, estas 3 leyes, la 348, la 1173, la 1443, versus la realidad. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres que sufren violencia y que están tratando de tocar puertas para buscar justicia? En primera instancia, una mujer que sufre violencia tiene que atravesar muchos filtros, muchos prejuicios, muchas mordazas, cadenas simbólicas, tiene que romperlas para poder acceder al sistema de justicia. Es decir, una mujer difícilmente por el mismo sistema patriarcal en el que vivimos va a poder romper el silencio. Y si lo hace, previamente ha tenido que analizar el tema de sus hijos, que es un aspecto fundamental. ¿Qué va a pasar con ellos? Se va a sentir culpable de dejarlos sin padre. La sociedad le va a decir que no deje a sus hijos sin padre, que tenga que soportar la violencia porque hay que pensar primero en los hijos. Los bienes llega a ser siempre otra ancla para no poder romper el silencio, puesto que no es fácil para las mujeres incluso tener un ropero, una cama, un refrigerador. No estamos hablando necesariamente de bienes sujetos al registro, que también, por supuesto, se convierten en un ancla. Estamos hablando de las deudas económicas en común, donde incluso familiares de ella son los garantes o donde ella misma es codeudora. Los bienes, las deudas van a hacer que también sea un óbice. La dependencia emocional, el hecho mismo de que el agresor le haya dicho muchas veces a ella de que no va a ser capaz de salir adelante sin él, de que nadie la va a querer así gorda, así inútil, así fea, con hijos, que si alguien la va a querer va a ser para violar a sus hijas, o que finalmente le va a decir, si tú me denuncias, yo me desaparezco, no asumo la responsabilidad, me voy al extranjero y tú te las arreglas. Entonces hay una dependencia, un miedo, una dependencia emocional de no saber qué va a hacer y de no creerse capaz. La dependencia económica, que es uno de los factores más importantes, muchas mujeres, por este rol justamente, el rol privado que se le asigna a la mujer, termina siendo ama de casa, no descubre sus habilidades, no se ha formado, ni técnicamente, menos en un estudio superior como es la universidad, entonces se siente incapaz y lo que hace es esperar, así sea 30 bolivianos al día de parte de su agresor, ella recibe ese dinero y con eso da de comer a sus hijos, y cuando sabe que va a romper el silencio y se va a fracturar esa relación, entonces va a quedar sin el sustento mínimo para sus hijos y eso hace que ella también no rompa el silencio. La presión social parte de esto, no solo de su familia, del agresor, que va a minimizar la violencia, que va a naturalizar la violencia, sino de la propia familia de ella, que muchas veces le va a decir que es normal tener problemas, que así siempre es, que los hombres cambian, que perdone infidelidades, que deje pasar violencia sin denunciar y que piense sobre todo en sus hijos. Hay una presión familiar de ambos lados, es decir, de la familia del agresor y de la víctima, que hace una opresión en la víctima para que ella no rompa el silencio, ¿no? Y obviamente esta baja autoestima que se ha generado en el tiempo de violencia que ha vivido, que muchas veces llega a ser años sin denunciar. Muchas veces las mujeres no rompen el silencio por todos estos factores y eso va a llevar incluso a síndromes psicológicos que adquiere una mujer, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de adaptación, el síndrome de culpabilidad, decir que ella es responsable de lo que está viviendo. Entonces esa baja autoestima, ese miedo al futuro, el de no creerse feliz ni verse feliz en un futuro cercano sin su pareja al lado. Y por supuesto puede haber otros factores que tal vez no están enumerados aquí, que son propios de cada caso, de cada situación, que hacen que realmente que una mujer rompa el silencio sea como un aspecto de un milagro, o sea, como nosotros lo decimos, es un momento de oro que no podemos desaprovechar. Cuando hacemos capacitación a los funcionarios públicos, nosotros les pedimos que valoren ese instante, porque muchas veces las mujeres van a regresar después de romper el silencio un día, a los 2 días, al día siguiente van a retornar a su círculo de violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando van a denunciar se tropiezan con un sistema revictimizador, burocrático. La mujer tiene que contar 7, 10, 12, 15, hasta 20 veces su versión
y el sistema le va a exigir que no tenga contradicciones. El sistema, me refiero, por ejemplo, si es la fiscalía, la policía, le va a querer exigir que para que ella sea importante para el sistema, esté en un hospital, esté con lesiones visibles o graves, y simplemente si es violencia psicológica, pues la va a dejar en el olvido, en la última de las prioridades, ¿no? Ese sistema burocrático que le va a pedir a ella las pruebas, pues ella está denunciando y por eso ella tiene que demostrar la violencia hacia su pareja, la violencia que ha hecho su pareja. Por supuesto, esta mujer que va a romper el silencio no va a tener ese sustento económico, el Estado no le ofrece un centro de cuidado para sus hijos, para que ella pueda trabajar, estudiar, producir, tampoco le va a brindar una mensualidad, un lugar donde vivir. Muchas veces el ambiente que era en alquiler queda a cargo de ella y ella tiene que empezar a pagar este alquiler y la alimentación de sus hijos y eso se convierte en algo imposible. Termina en un centro de acogida donde empieza la cuenta regresiva para que pueda ella imaginarse qué va a hacer después y como no hay nada seguro, termina buscando al agresor para pedirle disculpas por haberlo denunciado, porque el sistema no le ofrece opciones, ni siquiera el ámbito de salud es gratuito, aunque tengamos un seguro universal de salud vigente, lamentablemente no es gratuito, cubre el servicio del médico, pero en cuanto entras te cobran desde las agujas hasta el suero y los insumos médicos que van a utilizar, y si tienes una fractura, tu cuenta puede pasar fácilmente los 20,000 bolivianos y la mujer más bien termina endeudada, porque hasta que no se logre la sentencia ejecutoriada, el agresor no paga nada. ¿Frente a qué? Frente a un sistema todavía garantista de los derechos humanos, de los agresores, de los procesados. Todavía tenemos un sistema con mucha experiencia en protección de los derechos de ellos, el principio de presunción de inocencia, el principio de favorabilidad, estas leyes que han venido a decir que incluso él no tiene que tener trabajo, no tiene que tener vivienda, no necesita demostrar que tiene que estar manteniendo a sus hijos para que no entre a la cárcel, que nosotros en tema legal le llamamos elementos arraigadores. Con la ley 1173 se eliminan esos elementos a favor de él, en contra de los derechos de la víctima, por supuesto en contravención a sus derechos de ella. Entonces, cuando una mujer rompe el silencio, lamentablemente el sistema no actúa. Y esa es la principal causa para que ellas concilien, cuando él viene a disculparse o la familia de él viene a interceder, entonces ella es manipulada fácilmente y abandona el proceso o le hacen firmar un documento de conciliación, puesto que en este sistema garantista que hemos dicho, lamentablemente ni aunque el propio agresor admita su responsabilidad, se puede utilizar en su contra. O sea, tenemos autores incluso de feminicidio que han declarado cómo han quitado la vida a sus parejas y aún así, si no hay una prueba científica, basta con que en juicio él diga que no quiere volver a declarar en el juicio, que es la declaración oficial, y simplemente no se puede utilizar ni siquiera la primera declaración como una prueba en su contra, porque eso vulneraría sus derechos humanos, el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto un sistema tan garantista que incluso en casos de violación, en casos de feminicidio, terribles casos, si él no quiere desbloquear su celular, nadie le puede obligar porque es su información privada. Si él no quiere someterse a una prueba de sangre para comparar un ADN de una prueba tomada en una víctima fallecida, las uñas, por ejemplo, las víctimas de feminicidio normalmente se defienden y en las uñas se suele encontrar tejido epitelial que tiene ADN y se tiene que comparar con el ADN de él y si él no lo quiere, pues tampoco nadie puede obligarle porque su cuerpo como tal, por mandato constitucional, es inviolable. Entonces, estamos viendo de que hay demasiada protecciones como un celofán que protege a los hombres, pero no solo del sistema, sino también de hombres y mujeres parte de este sistema, es decir, policías, fiscales, jueces, mujeres también, no solo varones, que naturalizan, que minimizan, que todavía siguen teniendo más pena del agresor que de la propia víctima, que ante una lágrima del agresor se derrumban y se derriten y empiezan a creer en su versión y están muy acostumbrados a que las mujeres estén inundadas en llanto cada vez. Entonces son prejuicios, son sesgos de género que todavía predominan en nuestra justicia
y por ende todavía seguimos luchando contra un monstruo que va a proteger en primera instancia a los procesados. Porque los derechos de las víctimas es algo todavía nuevo, tenemos sentencias constitucionales, normativa vigente, convenios, pero que no hay una costumbre de aplicabilidad y no hay la especialidad. Entonces vamos a ver que cuando el sistema no actúa, porque hemos dicho es este sistema revictimizador, le va a pedir pruebas a la víctima, no es gratuito. Cada víctima que tiene que sacar copias de un proceso, llevar a notificar a un funcionario, pagar taxis de ida y venida, entonces no llega a ser gratuito. La víctima, si no va más, el proceso se rechaza porque hay un abandono de la causa, ¿sí? El sorteo mismo ingresa por fiscalía y demora semanas mientras la víctima no sabe qué hacer, mientras tanto con su agresor bajo el mismo techo. No existe un procedimiento inmediato, es largo, es tedioso, dura años de proceso, vamos a ver eso en las etapas. Y por supuesto lo que mencionábamos a un principio, que nadie le ofrece a la víctima una protección y realmente herramientas para que ella pueda tener verdadera autonomía económica y autonomía emocional para dejar ese círculo de violencia, ¿no? Entonces, vamos a ver también que el procedimiento penal se convierte en un verdadero calvario para las víctimas. Estas etapas del proceso como tal van a habilitarse de manera más eficaz cuando el caso, entre comillas, es de relevancia. En la pirámide que vemos en la imagen, vemos el feminicidio. Luego vemos la tentativa de feminicidio, mujeres en hospitales. Vemos lesiones gravísimas, lesiones graves y la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hay un feminicidio, la mujer es un caso relevante. La mujer es una cifra que importa al Estado. Todos se movilizan y esa mujer que ya ha muerto, sus familiares van a lograr justicia en 1 año o 2 años en una primera instancia. Y tal vez podamos alcanzar con las tentativas de feminicidio algo similar. Pero cuando es todo el resto de la pirámide, es decir, de las 3/4 partes de abajo, lamentablemente el sistema la va a dejar en el olvido. Y esta víctima va a tener que esperar el doble o el triple de tiempo para lograr justicia. Es por eso que la mayoría, el 1% únicamente, llega al final de todas estas etapas. Este camino largo que está determinado por una etapa preliminar, preparatoria, de juicio, de apelación y de recurso extraordinario en Sucre, esto va a tener su tiempo de duración traducido en años, ni siquiera en meses. Y toda mujer que inicia un proceso en esa etapa preliminar va a abandonar antes de la preparatoria o antes de la de juicio. Y solamente el 1% va a llegar al final de este camino. Entonces, vamos a ver de que, traducido en tiempo, un proceso penal para una víctima que no ha muerto, que no es relevante para el Estado, puede durar hasta 6 años, incluso más. Y para una víctima que ha fallecido, actualmente está durando de 3 a 4 años, un poco menos, pero aún así no es de inmediato, salvo que el procesado se quiera ir a un procedimiento abreviado, admita su responsabilidad y obviamente en la misma audiencia, en la primera audiencia, se lo condena y se ejecutaría, y esos son raros casos. La mayoría todavía sigue peleando su libertad porque las leyes lo permiten y en algún momento incluso tienen la esperanza de quedar libres para fugarse. ¿Qué sanciones conllevaría la violencia únicamente cuando la mujer no ha muerto? Por ejemplo, cuando la violencia es psicológica, va a tener una sanción de 2 años. Si es una violencia física, hay una costumbre de dar 3 años, 3 años y 3 meses, 3 años y 5 meses, porque la pena máxima llegaría a ser 4 años. Únicamente hemos visto que se da 4 años cuando el caso es muy grave, no llega a ser lesiones gravísimas, pero sí tiene muchos días de impedimento, 12, 13, hasta 14, casi 14 días de impedimento, y eso es casi imposible. Hemos visto mujeres con narices fracturadas que tienen 4 días de impedimento. Hemos visto mujeres con costillas fracturadas que tienen 6 días de impedimento. Entonces, mientras no tenga 14 días o más, no es otro delito, llega a ser violencia intrafamiliar y la sanción llega a ser de 2 hasta 4 años como máximo. Entonces, en esa mirada proteccionista de los jueces, normalmente la sanción siempre va a oscilar entre 2 a 3 años.
y excepcionalmente vamos a llegar a los 4 años. Pero aún así, en ninguno de estos dos casos, de 2 o 3 años, no entran a la cárcel. ¿Por qué? Porque la ley prevé sanciones diferentes a la cárcel, que son sanciones alternativas. Y cuando la mujer sí ha sido asesinada, ya muerto, la ley sanciona con 30 años sin derecho a indulto como pena única. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un perdón judicial, una suspensión condicional de la pena, es decir, que cuando se da 2 años perdón judicial, estaba vigente hasta hace poco, y la suspensión condicional de la pena, los agresores quedaban libres y simplemente se les hacía firmar, en el caso de suspensión condicional, un compromiso de algunas condicionantes para que no vuelva a agredir a la víctima. Y en el caso de perdón judicial, incluso ni siquiera un antecedente de violencia, ni siquiera medidas de protección. Ante estas dos primeras circunstancias, el Tribunal Constitucional ha regulado ya y ha prohibido que se les dé perdón judicial y suspensión condicional, pero no hay la cárcel tampoco. Nos han pedido o han solicitado, y se aplica esta sentencia constitucional 721-2018, S2, se aplica a nivel nacional por el carácter vinculante que tiene para darles trabajos comunitarios, multas o algún tipo de sanción alternativa. Y solamente en el caso de feminicidio, ellos están con la detención preventiva, si el caso sigue abierto, y obviamente están con la oportunidad de pedir salir cada 48 horas si es que ellos lo quieren, así lo están haciendo actualmente. Es una pulseta permanente con los detenidos que están en la cárcel por los delitos más graves. Actualmente, como lo decía la sentencia constitucional 721-2018, nos anula, menos mal, el perdón judicial, porque hasta ese momento era 100% de impunidad, y les da sanciones, por ejemplo, que vayan fines de semana, los feriados, por el tiempo mínimo de 1 año, a hacer trabajos comunitarios. O les pide que, por ejemplo, no salgan fin de semana de sus domicilios, desde las 6 a.m. del viernes hasta el lunes en la mañana. No es ambas sanciones, es una de las dos, o en el caso de multas, una de las 3. Normalmente esto de la multa no está siendo aplicado por cada mes, sino por única vez les multan con 1.000 bolivianos, con 1.200, ni siquiera a favor de la víctima, sino a favor de las casas de acogida. Entonces, tampoco llega a ser una reparación para la víctima, ¿no? Y vamos a ver que por causa de estas situaciones hay unos datos que nos preocupa, puesto que, lo decía a un inicio, el 1,3% de las denuncias de violencia van a llegar a terminar con sentencia. El resto, 98,7%, va a terminar en conciliación, abandono, rechazo, sobreseimiento por falta de pruebas. Y por supuesto, esto a nosotros nos preocupa porque eso quiere decir impunidad. Finalmente, no hace mucho, la Fundación Construir ha sacado un nuevo dato, y este dato aún nos preocupa. Del 1,3%, el dato se agrava, y es menos del 1% de las mujeres que actualmente están llegando a obtener una sentencia por violencia a las mujeres. Y esa sentencia, que reitero, si no has muerto o no estás en un hospital, es un saludo también a la bandera porque es sanción alternativa. Versus que vamos a ver que lamentablemente todo esto está ocurriendo porque el sistema de justicia no estaba preparado para recibir casos de violencia a las mujeres. Se promulga la ley 348 con la historia de Analí Huaycho, que es una periodista que fallece, que es asesinada por su pareja, un policía, y en el calor del momento de la muerte brutal de esta mujer que fue atacada en presencia de su hijo de 5 años, y también la mamá de esta víctima fue atacada a muerte. Entonces se moviliza el país y se desempolva la ley 348, pero no se prevé todos los aspectos necesarios para aplicarla. Es decir, actualmente el 53% de la carga procesal penal llega a ser casos de violencia a las mujeres. Actualmente de toda esa bolsa penal, más de la mitad es violencia. La otra mitad llegan a ser los delitos comunes, robos, hurtos, narcotráfico, estafas, etc. Entonces, pero no se ha previsto que más de la mitad de jueces pasen a especializarse para atender a las mujeres. Al contrario, con la misma cantidad de jueces se les suma semejante carga.
Tampoco se ha previsto lo mismo para fiscales, para policías, y por eso las mujeres están frente a un sistema colapsado, insensible, inerte, legalista, y por ello las mujeres no están logrando la justicia como se espera, pronta, oportuna y eficiente. Lamentablemente tenemos fiscales que atienden 300 a 500 casos cada uno, jueces con la agenda llena 2024, incluso, no solo este año, 2024 hasta finales. Tenemos audiencias señaladas hasta diciembre de 2024. Tenemos una FELCB que funciona en una escuela prestada, con espacios precarios, deteriorados, sin infraestructura, sin material, sin vehículos. Entonces, la justicia para las mujeres aún sigue siendo un sueño, ¿no? En ese sentido, simplemente ya para ir concluyendo, tenemos que ver que hay 32 países en nuestra región que reconocen que la ley 348 ha sido y es la mejor ley en teoría. Lo digo en teoría porque en la práctica no se aplica ni el 30%. A la fecha, por ejemplo, no hay centros de rehabilitación para hombres que ejercen violencia, para cambiar esa manera de pensar, de actuar. Los hombres que saben que están haciendo mal, que es un delito, pero no pueden controlar su ira, sus celos, etcétera, no saben a dónde acudir para que alguien pueda conversar con ellos, para que pueda reeducarlos. No hay. Entonces, y la ley 348 lo establece. Otro vacío muy grande es que nadie ha visto, ni la propia ley 348 se preocupa por los niños huérfanos de feminicidio, que son las principales víctimas de este delito. Esos niños que después quedan en el abandono y que nadie hace seguimiento si estudian, si comen, si tienen salud, cómo están en general. Nadie se pregunta y son más, solo hablando de Cochabamba, son más de... por año estamos viendo que son más de 20 niños, entonces estamos hablando de más de 200 niños huérfanos de feminicidio y que nadie ve, ¿no? Y obviamente todo esto es falta de un presupuesto, porque así como hemos dicho, en 32 países de la región, Bolivia tiene la mejor ley, que es la más completa, mientras no se asignen recursos, no se va a aplicar. Y en Bolivia, justamente dentro de los 32 países, es el único país que no registra datos de lucha contra la violencia, o sea, 0%, 0%. Luego viene en el 31, en la posición 31 Argentina, con el 0,00001 y así sucesivamente hasta llegar al primer lugar. El mejor país en los de los 32 países de la región es Ecuador, que le asigna el 1% de su bolsa general del Estado a la lucha contra la violencia, que es muy distinto a la administración de justicia. 5% a la justicia y 1% específicamente a la lucha contra la violencia. Ese país, por ejemplo, está siendo tomado como modelo porque está liderando en las filas. Pero Bolivia, 0 a la violencia y menos del 1% a la justicia. Entonces, si se dan cuenta, el 0,7%, menos del 1% para la administración de justicia, por ende, está colapsado, como lo he mencionado. Pero uno diría, pero 1% del TGN o el 0,7 ya es harto. Es probable, pero compararemos con un ministerio de comunicación. Por ejemplo, para la publicidad del Estado se le asigna 5%. 5 veces más es la publicidad de lo que hace el gobierno versus la quinta parte para la lucha contra la delincuencia, para la lucha contra el tipo penal que sea, y 0% para la violencia a las mujeres. Con eso yo creo que he podido reflejar un poco lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Vivimos todos los días casos de violencia a las mujeres, escuchamos todos los días injusticias, funcionarios, malos funcionarios que hacen mal su trabajo, que son insensibles, y cada vez estamos más testigos de cómo los jueces lamentablemente siguen minimizando los hechos de violencia, aún de estar dentro de ese 1% de mujeres que llegan a la sentencia. Todavía tenemos que estar viendo en la audiencia cómo el juez saca cara por el agresor, ese momento incita a la víctima a la conciliación, le obliga, en otras palabras, con sus palabras de reflexión, a que concilie en una etapa donde ya ella ha soportado un juicio, todo un calvario, ha llegado a juicio y ni aún en ese momento son capaces de sancionar porque le empiezan incluso ellos como autoridades a hablar
del perjuicio para su esposo, de los antecedentes que va a quedar, de la multa que no va a ir en su favor, entre otras cosas que vemos. Obviamente que también estamos tomando las acciones legales que correspondan para limitar este tipo de actos de malos jueces que no se han formado, que no tienen esa perspectiva ni esa sensibilidad para atender los casos de violencia a las mujeres, porque estas mujeres en cualquier momento van a pasar a ser parte de la punta de la pirámide para que sea importante para el sistema. Eso es todo. Muchísimas gracias, Sheila. Si alguien tuviera alguna pregunta aquí en el público asistente. Gracias. Bueno, en realidad es parte de este sistema, ¿no? Esta cultura, esta costumbre, también de todo nuestro sistema de justicia, de ser proteccionista a los derechos humanos de los procesados. Hasta antes de que se vuelva un delito la violencia intrafamiliar, se cometían abusos contra los delincuentes menores incluso. Había en las cárceles detenidos preventivos por años, sin sentencia, por haber robado una garrafa, un celular, y eso es cierto. Y a partir de esta injusticia contra estos delincuentes menores, es que hemos recibido recomendaciones de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus comisiones, indicando que Bolivia era un país que hacía uso y abuso de la detención preventiva. Entonces, al haber recibido una llamada de atención como país, todos los jueces se han alineado a estar más garantistas, más proteccionistas, a tratar de que la detención preventiva sea una excepción y no una regla. Y se han quedado con esa costumbre, se han quedado con ese estudio de todas las normas, tratados, pactos, entre otros, que protegen a los agresores. Y por eso decía, cuando hablamos de las víctimas y sus derechos, llega a ser como algo nuevo, o sea, algo que no lo han tocado, no lo han estudiado, no lo han visto. Entonces, en resumidas cuentas, primero, es una mirada machista que ellas y ellos tienen, nuestras autoridades, que han sido criados en un sistema machista, y es esa falta de estudio y especialización para derrumbar esa mirada machista, porque todos en algún momento somos patriarcas, somos machistas, venimos de ese sistema. Pero ¿qué nos hace tal vez entender en nuestro nuevo siglo XXI que tenemos que equilibrar esta situación? Es prepararnos, formarnos, leer, escuchar, ver en igualdad, pero ellos no lo están haciendo. Entonces, como que siguen guiados por su instinto natural, que ha sido el que han crecido, y esa ausencia de actualización, esa ausencia de formación, y también lamentablemente esa ausencia de sensibilización, porque todavía se sigue juzgando de una manera muy distinta a una mujer que a un varón. Por ejemplo, en temas de infidelidad, si lo comete la mujer, ella puede ser lapidada en vida, le quitan sus hijos, la botan de casa, incluso su propia familia le cierra puertas. Obviamente la del hombre también. Pero si el hombre lo hace, naturalizan a tal punto de interceder y de romantizar cuando él viene a pedir perdón con flores, con chocolates, con un peluche, de decirle, mira, está arrepentido, es el padre de tus hijos, perdonar. No se mide con la misma vara situaciones similares. Y eso es parte de todo este sistema, y lamentablemente son esos prejuicios o esos sesgos de género que todavía siguen muy latentes en nuestras autoridades. Por ende, hay que buscar jueces probos, hay que buscar jueces jóvenes, hay que buscar jueces del nuevo siglo XXI, pero que estén bien preparados también. Sí, sí, claro que sí. Sí. Ujú.
Sí, nos hemos ido dando cuenta en estos años de experiencia que la violencia no discrimina. Como usted decía, el caso de Anali Walcho era un profesional y veremos quién era la víctima. Era periodista, era cinturón negro en karate. Ella tenía los recursos, las habilidades para poder no solo defenderse, sino profesionalmente parar esa violencia. Entonces, así como no hay un perfil del feminicida, y puede ser el albañil sin estudios o puede ser el doctor con doctorado, así también hay víctimas que pueden ser víctimas que no saben leer y están con dependencia económica, nunca han descubierto habilidades, o pueden haber profesionales también, porque justamente también las mujeres hemos crecido en un ambiente machista donde se nos ha enseñado a qué es amar. Si mi padre golpeaba a mi mamá, yo aprendí a que tengo que buscar un hombre similar, y eso es lo que tenemos que reflexionar todos, hombres y mujeres, qué tipo de relación queremos para nuestros hijos, cómo queremos que nuestros niños crezcan viendo qué es la pareja, qué es el amor. Si educamos con violencia, por ejemplo, en nuestros hogares, maltratando, agarrando, creyendo que todavía la vara, el cinturón, los golpes educan, vamos a enseñarle: quien te ama, te mata. Le estamos dando ese mensaje, le estamos ahondando en su ser mismo de este niño, cuando sea adulto, que es normal la violencia, que quien te ama, te mata. Porque yo te pego, pero porque te amo, porque quiero que cambies, porque quiero que hagas tus tareas, y eso no es correcto. La violencia desde ningún ámbito tiene que ser justificado. Y por supuesto de que hay personas, no solamente políticos o militares, policías, profesionales del ámbito que pueden tener más posibilidad de protección, sino también la gente con dinero, esa gente que hay mucha corrupción en la justicia. La justicia, como lo dicen muchos, muerde a los descalzos. La justicia solo hay para los ricos y no hay para los pobres. Y eso es una verdad, porque hasta el día de hoy podemos ver con detención preventiva a muchas personas que han cometido delitos, pero que son de escasos recursos. Y los que tienen dinero ya están libres. Por ejemplo, en narcotráfico podemos ver eso. Incluso la persona que era cómplice sigue detenida preventiva y la autora o autor principal ya está libre. Al que se le encontró con la propia droga ya está libre. Eso es porque hay dinero de por medio, porque hay recursos. Entonces, lamentablemente nuestra justicia va a seguir bailando al son también del dinero y al son de la influencia, ¿no? Sin embargo, nosotros como Observatorio de Justicia, en cualquier caso, nos llegan casos mediáticos, no mediáticos, denuncias de impunidad. La semana anterior hemos presentado una apelación de un feminicidio absuelto, un feminicida confeso, que ha declarado cómo ha matado a esa víctima y hay una testigo presencial que lo vio ensangrentado y todo, y ha ido a declarar una testigo clave, y aún así lo han absuelto. Y nos han venido a contar que lo han absuelto cuando ya había una sentencia absolutoria, por supuesto, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros lo visibilizamos, lo denunciamos. En algunos casos, el quinto poder, que es los medios de comunicación, juegan un rol muy importante, porque denunciamos públicamente estas irregularidades y eso hace como un candado para que no se continúe con esa impunidad. Pero mientras tanto, es parte de este sistema que no tiene un control y todos hacen lo que quieren. Doctora, en la participación vía Zoom nos pregunta una persona, dice, si cree que se reducirían los feminicidios si se castigara con pena de muerte a los feminicidas. Bueno, en realidad yo estoy convencida que endurecer la pena no nos va a traer la solución, porque además que hemos analizado esta situación hace unos años cuando había estas movilizaciones para la pena de muerte en casos muy terribles, infanticidios, violación a niños y feminicidio. Pero Bolivia es un país que respeta los derechos humanos y entre ellos la vida como base y soporte de todos los demás derechos. Hemos suscrito convenios internacionales en el mundo entero
y no podríamos desmarcarnos porque eso implicaría no solo modificar la constitución política del Estado, sino realmente pelearse con otros países con quienes tenemos acuerdos para respetar la vida. Entonces, primera cosa, que legalmente no se podría plantear una pena de muerte, por ejemplo. Pero al margen de ello, si aún se podría, no corregiría en realidad esta sanción de por sí el feminicidio. Lo que corregiría es el poder proteger a una mujer que está empezando en ese círculo de violencia. Por ejemplo, tener procedimientos inmediatos, ¿no? Al agresor que ha sido encontrado en flagrancia, porque ¿qué prueba más puedes exigirle a una mujer si la policía la está rescatando ensangrentada, golpeada y el agresor está ahí con todo el desorden, borracho y ya con signos de que ha ejercido la violencia? Pues tiene que aplicarse un procedimiento inmediato, pero no para mandarle a limpiar un parque, sino porque realmente tiene que haber cárceles especializadas para reeducar hombres. Tiene que haber cárceles donde incluso ellos tengan que producir para poder reparar el daño, económicamente hablando. Porque ahorita en la cárcel ellos están, entre comillas, de vacaciones, porque desde que el preso entra tiene un prediario, cada día el Estado le paga. Entra y está pichando, está jugando cartas, si tiene plata, su vida está arreglada, porque paga incluso para que hagan sus deberes. Entonces, si no tiene plata, tiene que hacer su deber conforme a la organización interna de la cárcel. Hay hacinamientos, sí, pero ni siquiera hay restricción de visitas, entran mujeres, y realmente es una pena, porque en este momento incluso sabemos que utilizan celulares, pese a que está prohibido. Desde ahí muchos delincuentes siguen delinquiendo, incluso en casos de violencia y feminicidio siguen intimidando testigos, siguen manipulando pruebas desde las cárceles. Entonces, necesitamos que ese agresor de violencia no se mezcle con los, por ejemplo, auteros, cogoteros, con estas personas de calle, con los narcotraficantes, porque es otro tipo de delitos. Necesitamos que estos hombres, al margen de producir económicamente para sustento de sus familias, se reeduquen permanentemente con terapias como la que tenemos en Hombres de Paz. Hombres de Paz es un proyecto de Voces Libres. Hemos rehabilitado a 4.500 hombres, más o menos, 4.580 varones con convenios con el Tribunal de Justicia, pero de parte del Estado no existe un centro de rehabilitación para cambiar la forma de pensar, sentir y actuar de los hombres respecto a las mujeres. Eso sí cambiaría, una sanción ejemplarizadora inmediatamente y obviamente una protección efectiva a la víctima integral, que se la cuide en el aspecto económico, psicológico, con los hijos, el trabajo, se le dé una fuente de trabajo. Eso sí reduciría el feminicidio. El creer en una víctima cuando rompe el silencio en un sistema y no esperar a que ella tenga que morir para ser importante. Eso también reduciría el feminicidio. Gracias, doctora. Y una última pregunta, dice, ¿cree que está funcionando la aplicación del protocolo de perspectiva de género en el órgano judicial? Este protocolo está vigente ya desde 2016, si mal no recuerdo, y lamentablemente muchos jueces todavía no lo están aplicando o han habido cambios. Tenemos jueces especializados, ahora tenemos 3 jueces especializados contra la violencia, pero lamentablemente tampoco vemos que haya una eficaz perspectiva de género cuando resuelven casos. Hemos visto irregularidades en estos jueces. Hemos pedido en su momento que escojan realmente con mucho detalle a los profesionales porque la vida de las mujeres está en sus manos. Entonces, este protocolo como tal no está siendo cumplido en su totalidad. Es una batalla constante querer que los funcionarios entiendan esta temática y obviamente se tiene que efectivizar los mecanismos de formación a estos jueces y a otros jueces también de instrucción, tribunales de sentencia también, para que ellos puedan aplicar realmente estos principios que no se limitan a un convenio de Belén do Pará o a una CEDAW, sino que realmente son otros trasfondos que tienen que estudiarse, analizarse para poder mirar desde una mirada de protección reforzada como la institución política del llamado y por supuesto las sentencias constitucionales nos mandan a proteger a este grupo vulnerable, pero hasta la fecha no estamos conformes como lo están haciendo.
Muchas gracias, doctora. Entonces, si no hay más preguntas en el foro virtual ni en sala. Dice en el chat, como Voces Libres, ¿tienen algún proyecto a la modificación a la ley? Me imagino que a la ley 348. Sí, nosotros hemos enviado hace un par de años las 40 modificaciones, inclusión de algunos aspectos vacíos legales y modificaciones a la ley 348, pero nos damos cuenta que no todo pasa por una ley. Por ejemplo, la ley 348, como en el cuadro se está viendo, es la mejor en 32 países de la región, aún así con esos vacíos que mencionamos, pero igual de todas maneras tenemos cifras elevadas de impunidad, 98, 99% de impunidad. Entonces, no todo pasa por una ley, sino realmente pasa por la voluntad de quienes la administran. Y sin embargo, sí hemos mandado una propuesta para modificar y hasta ahora que han pasado 2 años más, hemos identificado más de 10 puntos más que podríamos seguir aportando, porque en el camino es cuando se descubren los cuellos de botella, los vacíos legales. Así que ya se está mandando y se está tratando de incidir también con la unidad de género del Tribunal Supremo de Justicia para que puedan regular a través de las sentencias constitucionales estos vacíos. Muchas gracias, doctora. Esperamos haber respondido a todas las preguntas y dudas de la audiencia. Y bueno, hasta aquí vamos a quedar en esta parte y mañana ya tenemos la tercera parte de este curso. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy día y por mantenernos al tanto de lo que es el marco de protección nacional, y vemos lo importante que es analizar lo que decía incluso la anterior expositora, que nos hablaba sobre la igualdad sustantiva, la igualdad formal, y se refiere justamente a esto, ¿no? La diferencia de que tenemos un código teóricamente bien aceptado a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero si hablamos de una igualdad formal en el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, pues falta mucho para efectivizarlos, ¿no? Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes Nos por despedimos. Adelante. Y gracias a todos por conectarse, gracias por asistir. Y mañana tenemos la presencia de un expositor, ex juez en materia de violencia. Tenemos también al director de la FELCB. Entonces, les invito a que por favor asistan, también se conecten. Vamos a empezar de forma puntual y nos vemos mañana. El material bibliográfico lo vamos a preparar para mañana para que puedan leer. Sobre la primera temática que hemos abordado el primer día, les recomiendo que podamos ver el libro sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es un libro que habla bastante sobre género. Y con eso cerraríamos el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches.